Buen día a todos, espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer otro webinar explicando un poco sobre las perspectivas monetarias y cambiarias de Argentina. Me gustaría, antes de todo, hacer una introducción. Martín Polo, que esta semana se incorporó al equipo de Cohen. Él va a estar a cargo del área de estrategia y de todo lo que es el seguimiento del mercado local e internacional. Así que bienvenido, Martín. Un placer que puedas estar trabajando con nosotros. Muchos de ustedes ya lo conocen. Martín venía colaborando con nosotros desde su empleo anterior de Empiria. Bueno, nada, y tenemos también a nuestro analista, estratega también, Camilo Cicera, que va a estar acompañándonos hoy un poco en este análisis que vamos a atravesar juntos. Les pido por favor que si tienen alguna consulta nos las hagan llegar por el chat. La idea es que la charla sea lo más explicativa posible. Vamos a hacer Martín va a hacer una charla, un breve introducción de dónde estamos hoy, cuál es la situación actual y las perspectivas. Y luego con Camilo vamos a tratar de repasar un poco las alternativas de inversión. Cualquier consulta nos la hacen llegar. Bueno, Martín, todo tuyo. Bueno, Nico, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, para mí es un gran placer poder unirme al equipo de Cohen, así que bueno, aquí estaré para lo que los pueda ayudar. Así que bueno, iniciamos una nueva etapa. Como les comentaba Nicolás recién, yo lo que voy a hacer una breve introducción de por qué el mercado cambiario hoy luce esta tensión. Vamos a ver si esta tensión es permanente, transitoria y hacia dónde nos podría llevar. Para eso yo preparé una mini presentación que ahora se las voy a estar compartiendo. Se ve perfecto, Martín. Bueno, para que yo no me... Ahí está. Bueno, en principio lo que les quería marcar yo es por qué el mercado cambiario, por qué en los últimos 3 meses o 4 meses venimos en una dinámica prácticamente cada vez peor o por lo menos cada vez más preocupante en cuanto a esta tensión en el mercado cambiario, en los cuales ustedes ven que las reservas internacionales caen, la brecha cambiaria se disparó, subió a más del 100%, de acuerdo a qué cotización miramos, y los depósitos en dólares caen, y entonces empieza todo esa nueva, ese riesgo que tiene Argentina en cuanto a tener un nuevo salto en ese tipo de cambio, que cada vez que pasan estos eventos, obviamente la macroeconomía se resiente hasta que encuentra su nuevo valor de equilibrio, y transitar esa transición siempre es traumática para cualquier gobierno, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que trata de defender ese statu quo, de evitar esa devaluación, pero por otro lado, la película viene con una economía cada vez más tensa, con dólares que no llegan y dólares que se van cada vez más rápido. Para hacerlo en términos gráficos, acá ustedes lo ven, la línea negra es el resultado del mercado cambiario. Esto es el resultado entre la oferta y la demanda de divisas. Nosotros hoy, básicamente los últimos 2 años, el gran activo que tenía Argentina y que incluso lo destaca el gobierno, e incluso el gobierno anterior, era que en base a la recesión y el ajuste cambiario que habíamos tenido desde 2018 hasta el año pasado, Argentina había logrado, en base a ese ajuste cambiario y una recesión importante, un elevado superávit comercial. Este elevado superávit comercial es el as de espada que tiene la economía hoy, para que sea la principal fuente de divisas del país y con eso financiar toda la demanda neta de dólares que vienen por las otras cuentas, ya sea por la cuenta de viajes, ya sea por el pago de deuda o ya sea por la dolarización de carteras que hacen los individuos. Entonces, ¿qué pasó en estos 10 meses y en los últimos 4 meses en particular? Bueno, la parte mala es que ese activo que tenía Argentina, que era el superávit comercial, prácticamente se agotó. Argentina ya el saldo entre exportaciones de bienes e importaciones de bienes dejó de ser superavitario. Entonces, al dejar de ser superavitario, eso nos deja desnudos en cuanto a la demanda de dólares por las demás cuentas. Es decir,
no nos alcanza ese saldo comercial para abastecer la demanda del dólar ahorro, para abastecer la demanda de las empresas para pagar deuda y para pagar los servicios de la deuda de las mismas empresas y del propio gobierno. Entonces, por eso lo que vemos ahí, la línea negra, es que el Banco Central o el resultado del mercado cambiario es deficitario en $1.000 millones, un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a los últimos meses, pero estamos en una dinámica en la cual el mercado cambiario perdemos $1.000 millones por mes. Como les comentaba recién, ¿por qué perdemos $1.000 millones por mes? Bueno, porque se nos terminó el principal activo que era el saldo comercial. ¿Y por qué el saldo comercial se agotó? Bueno, acá tenemos un poco las consecuencias del cepo. ¿Qué es la consecuencia del cepo en un país como Argentina? En que las exportaciones no pueden crecer y las importaciones se aceleran. Ustedes acá en este gráfico lo que ven es las barras grises, son los ingresos de dólares de los exportadores. Fíjense cómo de septiembre del año pasado a octubre de este año vino una suave tendencia a la baja. Es cierto que acá tiene un protagonismo la pandemia o la cuarentena, básicamente porque, digamos, el comercio global se derrumbó, Brasil obviamente nos demanda menos y eso hace que las exportaciones tengan poco upside. Sin embargo, acá tenemos problemas estructurales en cuanto a las exportaciones, en la cual la oferta de dólares no hay un único culpable, o si quiere, no hay un responsable en esta caída de las exportaciones como fuese el agro. Recuerden que el gobierno en una tibia medida a principios de octubre intentó aumentar la oferta, había una baja muy modesta en las retenciones y el agro aportó más o menos lo que lo venía haciendo, un poco favorecido por los buenos precios que tuvo la soja en los últimos 2 meses. A pesar de todo esto, las exportaciones caen a un ritmo del 15% anual y caen tanto las del agro como la de las industrias. Entonces, por el lado de la oferta nos vienen cada vez menos dólares. Eso también, además de estas cuestiones coyunturales que tenemos, juega un papel clave la brecha cambiaria, o imagínense ustedes que con una brecha tan alta en la cual después vamos a ver los diferentes tipos de cambio que tenemos, el incentivo a liquidar esos dólares es cada vez menor, y por el otro lado, el incentivo a comprar esos dólares a un tipo de cambio que luce relativamente bajo en consideración al que está en el mercado paralelo, hace que la compra de los importadores se acelere cada vez más. Fíjense ustedes lo que dio septiembre de este año. Septiembre tenemos unas importaciones por 4.423 millones, casi más de un 50% a lo que fue septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, esto es lo que desnudó al mercado cambiario, es decir, ya no tenemos cuando habla un poco el ministro o el presidente en cuanto a no necesitamos una devaluación porque tenemos un elevado superávit comercial, bueno, eso es cierto, pero parece como una historia media vieja, porque cuando miramos hacia adelante, este saldo comercial luce más bien ajustado que holgado. Entonces, por eso no extraña las medidas de represión que hace el gobierno sobre la demanda de las importaciones, al tiempo que, digamos, a mí no me preocuparía que suban las importaciones un 50% con la economía creciendo al 10%, porque básicamente la elasticidad de las importaciones al crecimiento es elevada, es decir, cada puntito que Argentina quiere crecer, las importaciones crecen 3 veces más. Entonces, ahí es básicamente el problema que tiene Argentina, que cada vez que va a querer crecer va a necesitar de mandar más dólares en un contexto que la oferta por las exportaciones no repunta. Y eso es lo que alguna parte de la biografía habla como la famosa restricción externa. Pero acá, en definitiva, en términos conceptuales, el problema que tiene la Argentina es que la oferta va por escalera y la demanda va por ascensor. Y eso es lo que hace que el mercado cambiario, sin este activo, está cada vez más tenso. ¿Qué hace el gobierno para contrarrestar esta dinámica? Bueno, como no tiene una política agresiva en pos de aumentar las exportaciones, su principal objetivo es reducir
si me permiten, al garrote en cuanto a la demanda. Y fíjense, recuerden cómo empezó esta historia ya por junio. En principio empiezan a restringir los pagos pagos de deuda, pagos en dólares a las empresas, que tienen que hacer las empresas, empiezan el dólar ahorro, fíjense que estamos en tuvimos aumento además de la devaluación del año pasado, tuvimos el incremento por el impuesto país de un 30%, y a eso le sumó a principios de octubre un aumento por impuesto a las ganancias. Es decir, el dólar prácticamente se duplicó para el ahorrista. Eso hizo, fíjense, lo poco sensible que es, fíjense que a pesar de tener un dólar para el ahorrista o turista, si quieren, casi superior a los 130 pesos, la demanda de activos sigue siendo muy fuerte para, digamos, contextualizándolo. Entonces, todas estas medidas que hace el gobierno no logran secar la demanda, y por eso vemos que todos los días, o por lo menos los últimos meses, si quieren desde el 15 de septiembre hasta por lo menos la semana pasada, teníamos cada vez más medidas del Banco Central o de la CNB tratando de limitar esta demanda. Pero bueno, lo mejor que tenemos acá es que esta demanda bajó, algo bajó, es cierto, pero no está siendo lo suficientemente rápida esta baja en la demanda como para que el Banco Central vuelva a comprar divisas. ¿Y por qué es importante que el Banco Central vuelva a comprar divisas o deje de perder? Bueno, básicamente porque el Banco Central tiene reservas netas o propias, si quieren. Esto es, recuerden que las reservas brutas que nos informan todos los días están levemente por debajo de los 40.000 millones de dólares. Bueno, recuerden que eso tiene pasivos del Banco Central contra esas reservas. Es decir, si quieren, lo más tangible de eso son los encajes en moneda extranjera. Ustedes saben que por cada depósito que ustedes hacen en moneda extranjera en el sistema financiero, los bancos se dan vuelta y eso lo dejan integrado en el Banco Central, y eso forma parte de las reservas internacionales. Cuando ustedes retiran esos depósitos, los bancos le vuelven a pedir al Banco Central esos dólares y le cubren esa demanda. Entonces, conceptualmente, esas son reservas que están en la vidriera, pero en realidad son del ahorrista, no son del Banco Central. A eso también le tenemos que sacar a diferentes pasivos en moneda extranjera que tiene el Banco Central. El más, si quieren, emblemático es el swap con China. El swap con China son más o menos 19.500 millones de dólares. Y después el Banco Central tiene diferentes préstamos con el Banco Internacional de Basilea o con CEDESA. Son diferentes préstamos, si quieren, de casi 4.000, 5.000 millones de dólares, que hacen que decir, bueno, mira, estos dólares te los presto, digamos, podría ser un problema para abastecer si tenés un problema de liquidez, pero no un problema pero si tenés un problema de solvencia estás en problemas, porque eso me lo tenés que devolver. Entonces, cuando sacamos la cuenta de cuánto tiene el Banco Central, bueno, a fin de octubre tenía 4.300 millones de dólares de él. Si esto, recuerden, esto es la parte la que llamamos neta. Si a eso le sacamos, bueno, en esas reservas netas tenés oro y DEX con el Fondo Monetario, que si bien son tuyos, digamos, no están líquidos. Entonces, eso hace que cuando hacemos otro indicador que mira el mercado es las reservas internacionales netas líquidas. Y esas reservas internacionales netas líquidas ya están en terreno negativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que el Banco Central no sabe cómo abastecer esa demanda del mercado cambiario que les comenté hasta en las filminas pasadas. Entonces, acá no solamente hay que ver la foto, digamos, uno podría decir, bueno, en noviembre del 2015, las reservas netas, esa barrita gris que ustedes ven ahí, bueno, eran negativas y sin embargo no tuvimos una hecatombe. Bueno, lo que pasa es que en ese contexto siempre hay que ver cómo sigue esa película. Recuerden, no vamos a poner en términos históricos, pero ahí, digamos, había otras perspectivas sobre la economía argentina. Acá hoy lo que está viendo el mercado, lo que estamos viendo todo es que esta película no sabemos dónde frena. Fíjense, arrancamos el año con reservas netas
por 12.400 millones de dólares, estamos en 4.200, y esa tendencia en el mercado cambiario que les comenté recién, en el cual el Banco Central perdía o pierde hoy 1.000 millones de dólares por mes, no es sostenible. Digamos, no es sostenible porque el principal riesgo que tiene hoy el Banco Central es quedarse sin reservas, y quedarse sin reservas nos pondría, aumentaría mucho más el riesgo de una inflación, no digo hiperinflación, pero una inflación muchísimo más elevada de la que tenemos ahora. Entonces, hoy por hoy tenemos un gobierno que está usando esa estrategia de el cuchillo entre los dientes, tratando de evitar que las reservas caigan en base con más controles, y eso, para eso pone toda la carne al asador en cuanto a los controles de cambio, y también, como ustedes ven, que después vamos a ver un poco, que nos va a comentar Camilo, las operaciones a futuro. Es decir, el Banco Central está agazapado en lo poco que tiene, tratando de defenderse de la demanda continua de divisa que tiene. Entonces, acá vemos un poco decir, bueno, perfecto, estamos con una dinámica compleja, una dinámica que no nos vamos a poner a explicar los por qué el gobierno no genera esa credibilidad para cambiar esta dinámica, que no sea en base a un control, digamos, es como que acá estamos todos abajo del travesaño y no nos animamos a cruzar la mitad de la cancha. El gobierno trata de mostrar que el tipo de cambio real, como ustedes ven ahí en el gráfico de la derecha, este es el tipo de cambio real multilateral, esto es decir, el tipo de cambio real contra todas las monedas que comerciamos. Y cuando uno lo mira en términos históricos, uno dice, bueno, el tipo de cambio real hoy, lo que vale el peso hoy, no dista mucho de lo que valió a lo largo de su historia. Eso no quiere decir que esté en equilibrio. El equilibrio del tipo de cambio no solamente depende de que sea igual al promedio, sino que sea lo suficientemente competitivo para que el Banco Central deje de perder reservas. Y acá vienen las grandes cuestiones, porque ustedes ven ahí que tenemos ese tipo de cambio, pero también cuando uno lo hace evaluar al tipo, cómo sería el tipo de cambio real con un tipo de cambio, si vale lo que vale en el mercado informal, como ya sea en el blue o en el contado con liqui, uno ve que, bueno, ese tipo de cambio sería un tipo de cambio recontra competitivo, ceteris paribus, es decir, suponiendo que esa devaluación no se traslada a inflación y vamos a esa espiral de evaluación, inflación y demás, uno puede decir el contado con liquidación está muy caro, viendo esto, pero sin embargo es el valor del contado con liquidación que marca la credibilidad que tiene el mercado sobre el gobierno, ¿no? Entonces, como el gobierno hoy no es creíble, o por lo menos así lo marcan las valuaciones, el tipo de cambio real para tener dólares debería ser mucho más alto que el actual. Esto no quiere decir que si el gobierno hoy, en el gobierno o quien sea, digamos, logra un programa económico que genere esa credibilidad necesaria, es posible que el punto de equilibrio que necesite el tipo de cambio sea menor al actual. Pero hoy por hoy eso no lo sabemos y solamente son hipótesis que no podemos hacer. La realidad marca que la credibilidad que tiene el gobierno en el evaluado a través de los activos, vemos que el tipo de cambio que necesita Argentina es mucho más alto al que marca el oficial. Si quieren, lo vemos del lado en términos nominales. Fíjense ahí cómo el tipo de cambio oficial, tiene esa suave, esa línea, casi una diagonal, y ahí ustedes ven los diferentes tipos de cambio múltiples que tenemos, un contado con líquido y demás a 160, 140, y un dólar soja, que lo ponemos así como referencial, es decir, estamos en un problema de oferta porque no ingresan los dólares, ese problema de oferta hace que los que demanden se apuran, y bueno, no tenemos incentivos para que el dólar de los que exportan sea lo suficientemente competitivo. Entonces, por eso cuando miramos en términos históricos tenemos que tener cuidado a ver quién accede a ese tipo de cambio, ¿no? Entonces, fíjense hoy que el sector, el complejo sojero, que es, si quieren, nuestro as de espada en materia de comercio exterior, tiene un tipo de cambio para nada competitivo, y esto hace que también no nos extrañen esta continua negociaciones entre el gobierno y las
principales miembros de la cadena agroindustrial en cuanto a, bueno, te doy reintegros, te bajo un poco retenciones, pero en definitiva lo que está detrás de todo esto es que el tipo de cambio para el productor no está siendo del todo competitivo, y si al mismo tiempo a eso le sumamos la brecha cambiaria que tiene, el incentivo a liquidarlo, no solo primero a producir, después a exportar y después a liquidar ese dólar, es, digamos, con brecha alta se complica. No digo que sea imposible, pero se complica. Finalmente, ya voy con esto terminando, como para ir concluyendo el punto. El gobierno parece en los últimos 15 días haber tomado cierta, como que sea en cierto punto el pánico está disciplinando, por lo menos en algunas medidas. Vamos a ver cuánto dura, digamos, esto es, una cosa es la voluntad, otra cosa es el plan de acción. Pero cuando uno lo mira más en el mercado cambiario, decimos, bueno, mira, esos, en base a los controles y demás, el Banco Central mal que mal viene acomodando el cuerpo con las reservas, por lo menos estaría evitando que caigan tanto como lo que venían haciendo. Ojo, esto es con un costo sobre el nivel de actividad importante, que quizás en otra reunión lo remarcaremos. Es decir, no es gratis para el banco, para el gobierno acomodar el mercado, hacer que el Banco Central deje de perder reserva, porque básicamente esto lo que está diciendo es que prefiero crecer menos o no crecer a arriesgar a tener una crisis de balance de pagos. Vamos a ver cuánto lo aguanta. Pero yendo después a lo que a ustedes les interesa, que es cómo está el tipo de cambio nominal, bueno, en octubre el Banco Central empezó a amagar con una volatilidad, con mayor volatilidad del tipo de cambio. Si ustedes me preguntan, yo hubiese creído que esa volatilidad venía acompañada con mayor ritmo de devaluación, pero como que ahí me comí el amague, en el sentido de que el Banco Central arrancó octubre con una devaluación del tipo de cambio importante para lo que venía haciendo. Fíjense, en los meses anteriores, esas liñitas, esas barritas que ustedes ven, son las devaluaciones diarias. Fíjense que eran prácticamente constantes. Cuando ustedes ven el saltito ese, es porque era lunes, entonces como que acomodabas las devaluaciones de los días que no había operado, entonces teníamos una devaluación diaria prácticamente constante en términos de centavos. El 2 de octubre lo subió fuerte, casi un peso subió, y después le fue generando volatilidad, pero a fin de mes, a fin de cuenta, digamos, octubre cerró con una devaluación similar a la que venían haciendo los meses anteriores, en torno al 2,8, 2,9% respecto al mes anterior, lo que hacía que una devaluación del entorno casi no llegaba al 40%. Bueno, noviembre veremos si es la misma estrategia o verdaderamente el gobierno entendió que esta devaluación prácticamente constante del tipo de cambio no alcanza, más allá del deseo de que no ocurra. Bueno, el gobierno empezó en noviembre con una devaluación mucho más fuerte. Fíjense que ya lo subió 70 centavos en apenas 3 días, digamos, y cuando, bueno, la magia de la matemática hace que, digamos, esto sea una devaluación. Si mantenemos este ritmo de depreciación todos los días, habremos terminado noviembre con una devaluación en torno al 90% anualizado. Pero vamos, esto no digo que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, pero es cierto, me da la sensación de que hay una aceleración en el ritmo de devaluación del dólar oficial. Vamos a ver cuánto le alcanza. Entonces, ya para terminar, sabemos que con brecha cambiaria las reservas internacionales caen. Digamos, históricamente, creo que lo vimos en la reunión pasada, cada vez que hay brecha cambiaria, el tipo de cambio, las reservas internacionales caen por diferentes mecanismos, diferentes velocidades, pero caen. Y como considerando que estamos en un nivel de extrema tensión en las reservas del Banco Central, bueno, sabemos que si queremos interrumpir eso, tenemos que hacerlo o por las buenas o por las malas. Por las buenas sería un programa económico con el fondo, digamos, tener metas fiscales creíbles, o sobre todo que el gobierno dé propias señales a su núcleo interno de que puede hacer ese ajuste fiscal. Básicamente, cuando hablamos de ajuste fiscal, hablamos de reducción del gasto, cosas que el ministro un poco ahí fue un poco
dubitativo en cómo mejorar esa situación fiscal, pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda, después vamos a tener que ver cómo hace el propio ministro para convencer a los propios a ajustar ciertas partidas del gasto. Pero lo cierto es que si no queremos tener brecha y si queremos dejar de perder reservas internacionales, tenemos que tener un mercado cambiario único, como lo dice el título, pero que no lo es. Y cada vez que queremos tener un tipo de cambio único, lo que tenemos es que el tipo de cambio oficial va a buscar al tipo de cambio paralelo. Sería irrisorio pensar que el dólar paralelo va a ir a buscar al tipo de cambio oficial. Es decir, se lo digo de otra manera, es imposible que el dólar el objetivo de brecha cero que tiene el ministro se dé en este contexto. Si queremos tener brecha cero, no tenemos que tener control de capitales. Entonces, esto hace que la situación del mercado cambiario invite a tener una cobertura, básicamente porque hoy estamos en una batalla, si quieren, entre comillas, entre el deseo y la necesidad. Nadie quiere que el tipo de cambio tenga un ajuste importante en el corto plazo, básicamente porque la situación social, todos la conocemos, o la situación económica en un año con la economía cayendo al 10%, bueno, sería sumar un foco de inestabilidad importante. Pero por otro lado está la necesidad, digamos, este esquema así como lo viene planteando el gobierno no aguanta, digamos, el control de este veranito que tenemos estas semanas puede ser totalmente transitorio, es más, creo que va a ser transitorio si el gobierno no toma las medidas de fondo. Esas medidas de fondo están del lado fiscal, que eso invita para que tengamos otra reunión para que expliquemos eso. Pero en definitiva, digamos, esta dinámica hace que el riesgo de ajuste del tipo de cambio, a medida que pasa el tiempo, aumente. Esto es, un colega siempre lo dice, esto es como cuando uno espera el colectivo. Si tarda mucho en llegar, no quiere decir que no viene, sino que hay más probabilidades que llegue más rápido. Entonces, los dejo ahora con Camilo. Cualquier pregunta que tengan a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy claro. Bueno, entonces, viendo que la tendencia no está cambiando, viendo que la situación básicamente se está acomodando muy lentamente, pero la tendencia no cambia, lo que sería bueno por ahí, Camilo, conversar un poco es qué estuvo haciendo el gobierno, ¿no? El último mes, digamos. Tuvimos licitaciones de bonos dólar link por volúmenes bastante importantes, y después hay una activa intervención por parte del Banco Central en lo que son los futuros de ROFEX. ¿Nos contás un poquito? Dale, exactamente, Nico, gracias. Bueno, un placer estar acá y le doy la bienvenida oficialmente también a Martín, que va a estar liderando el área de estrategia de Cohen y va a estar trabajando codo a codo conmigo. Lo que estuvo haciendo el gobierno este mes, el mes pasado, en realidad durante octubre, fue decidirse a aprovechar esa demanda que había por instrumentos dólar link y tratar de secar la plaza y sacar todos esos pesos que estaban dando vueltas en el mercado, buscando alguna manera de ajustarse por el tipo de cambio oficial. Por eso fue tan exitosa la licitación del primer bono dólar link que rápidamente pasó a cotizar a una tasa dólar link menos 6%. Esta tasa después ajustó un poquito, el precio del bono cayó y se fue a rendir dólar link menos 3% cuando el gobierno salió con una nueva emisión dólar link. Y finalmente ahora volvió a estar, recién estaba revisando las cotizaciones, estaba cerca de dólar link menos 5%, con lo cual las emisiones que estuvo haciendo el gobierno ligadas al dólar oficial fueron muy demandadas y tienen un premio por ser un instrumento mucho más líquido que un bono corporativo dólar link, y por eso están cotizando a una tasa de dólar link negativa que es más o menos entre 2 y 3% más negativa que corporativos similares a iguales plazos. Otra cosa que estuvo haciendo a través del Banco Central fue intervenir en el mercado de futuros, pero lo que estamos viendo es que ya está llegando al límite de la cantidad que puede tener vendida de futuros, tanto en ROFEX como en MAE. En MAE está un poquito más lejos. Durante octubre hubo mucha demanda, aumentó mucho el interés abierto y llegó a estar vendido en el tope que podía estar vendido el Banco Central, con lo cual se vio imposibilitado de seguir operando, y ahí es cuando vimos un salto importante de la tasa implícita de los futuros,
que venían cotizando en torno al 50-60%, se encarecieron hasta tasas implícitas del 70-80%, y una vez que vencen los contratos de octubre y al Banco Central se le renueva el cupo, tuvo más de $1.000 millones para volver a intervenir en el mercado de futuros, volvió a haber bajas y hoy lo que vemos es una convergencia nuevamente a tasas implícitas que vuelven a ser atractivas, de entre 50 y 60%, pasando el año 2020. Lo que te agregaría, Nico, en base a las oportunidades que hay de cobertura para alguien que está buscando protegerse de la devaluación, que como nos contaba Martín, el hecho de que no haya sucedido todavía, de hecho aumenta las probabilidades de que sucedan los próximos meses. Esto nosotros lo podemos ver analizando la composición de los fondos Dollar Link que hay, que son una muy buena opción para cubrirse. Y nosotros seguimos mucho a 3 fondos que hacen distintas estrategias, como le comentamos en el último webinar que hicimos sobre coberturas cambiarias. Delta Moneda, que se caracteriza por invertir un porcentaje importante, su mayor tenencia es hacer sintéticos con bonos que ajustan por inflación, el 35% del patrimonio de Delta está en bonos que ajustan por inflación cubiertos con futuros. Tenemos Compass Capital, Compass Renta Fija 3, el fondo Dollar Link de Compass. Este fondo está casi 40% en obligaciones negociables Dollar Link. Estoy contando las principales tenencias y ahora voy a ir al caso de lo que sucedió. Y FIMA Capital Plus, que invierte, es el más conservador de todos, invierte más de 80% del fondo en sintéticos cortos, es decir, compra LEDs, plazos fijos, fondos comunes de inversión de renta fija corta y los cubre con futuros. ¿Qué estuvieron haciendo todos estos fondos en el último mes? Bueno, reduciendo un poco esas posiciones especiales que tenían, como en bonos SER o en obligaciones negociables Dollar Link, y aumentando la tenencia de sintéticos cortos con LEDs, con plazos fijos y comprando futuros. Y por otro lado, tanto Delta como Compass aumentando la posición que tenían en instrumentos hard dollar, como por ejemplo bonos soberanos en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que estos fondos que están siguiendo el mercado y que tienen un olfato especial para ver lo que puede estar viniéndose, se cubrieron con futuros esperando una mayor probabilidad de un salto cambiario discreto en el corto plazo me refiero, puede ser en diciembre, puede ser en enero, y además vieron que la brecha, que había estado por encima del 100% y que hoy vuelve a bajar a niveles apenas superiores al 80%, es un nivel atractivo para comprar porque puede volver a superar el 100%, y entonces estos 2 fondos de Compass y de Delta están haciendo una estrategia muy interesante para mantenerse atractivos, que es apostar más a un salto cambiario discreto en el próximo trimestre o semestre, y además apostar a un aumento de la brecha. Camilo, entonces te hago una consulta, a ver, para entenderlo un poco mejor. Los fondos buscan distintos tipos de estrategias para buscar una cobertura. Según entiendo lo que vos estás explicando, es que todos de alguna manera ven que en el corto plazo va a haber un salto discreto en el tipo de cambio, mientras que anteriormente mantenían estrategias más distintas, digamos, entre sí. Algunos pensaban en ir devengando a más largo plazo, otros tenían una posición más hard dollar, pero ahora todos están entendiendo o todos están viendo que el salto discreto va a ser más pronto que tarde. Entonces, por ahí lo ato un poco con lo que decía Martín, digo, ¿cuánto puede esperar el gobierno o cuánto puede aguantar el gobierno? Si el plan del gobierno es tratar de llegar a la próxima cosecha para volver a recuperar dólares, un poco lo que los fondos están viendo es que el gobierno no va a llegar a hacer esto si no genera una devaluación que haga que el complejo agroexportador tenga incentivos para liquidar. Digamos, como veíamos en el gráfico que mostró Martín, el tipo de cambio que recibe el complejo agroexportador está por debajo del tipo de cambio oficial, con una brecha de casi 3 veces con el tipo de cambio paralelo. Y por ahí, para entender del todo, si yo no me equivoco, el gobierno emitió como 3.000 millones de dólares equivalentes en instrumentos Dollar Link. Los fondos, me imagino, habrán comprado mucho de esto, ¿no? Han participado agresivamente. Reemplazaron un poco el tema del sintético que vos comentabas antes.
Bien, te paso, déjame que vea un segundo, lo tengo rápido. El único fondo de estos tres que suscribió el soberano, Dollar Link, es Delta Moneda. Soberano, Dollar Link, exactamente. Delta Moneda con el 11% del fondo. Y este fondo tiene un Assets Under Management de casi 12.000 millones de pesos, con lo cual tenemos... 1.200, que en dólares son 150 millones. Nada. Exacta, en realidad casi el 10%, casi más del 10% de este fondo, con lo cual 1.000 millones de pesos en realidad, Nico. Claro, Este fue el fondo 120 millones de dólares. Exacto. Otros fondos menores seguramente también suscribieron pero con lo cual te quiero decir, efectivamente fueron los fondos de Dollar Link los que aumentaron posición y los que explicaron buena parte de la suscripción que hizo el soberano con la emisión Dollar Link, pero otros fondos, como por ejemplo Compass Renta Fija 3, no suscribió el bono soberano. Y aprovecho de decir algo que está muy bueno con lo que dijiste, de que es de esperarse que haya una corrección cambiaria en el próximo trimestre, cuatrimestre, y esto hace muy interesante la cobertura directamente con futuros de dólares en ROFEX. Y ahí te propongo un escenario, un ejemplo rápido y con números prácticos. El dólar oficial hoy está apenas por encima de 79 pesos. Un futuro a enero, de dólar enero, está casi en 90 pesos, 89,80, 89,70 en el ajuste de ayer. Esto nos da una diferencia de 10 pesos aproximadamente entre el dólar oficial y el dólar en enero. Por otro lado, esto nos da una tasa implícita de 58%, pero el ejercicio interesante es que si el gobierno, en el peor de los casos, para alguien que compra futuros, sigue aumentando el valor del peso en 5 centavos diarios, que sería el menor ritmo al que puede seguir aumentándolo, tiene por subir poco más de 4 pesos con 50 de acá a enero. Con lo cual, si hay una diferencia de 10 pesos y tenemos 4 pesos con 50 que sube el dólar oficial, la pérdida máxima por comprar estos futuros es en torno a 6.000 pesos por cada contrato, que es de $1.000. Esto es muy interesante porque el potencial Lo que alcista vos es mucho más decís es alto. que en el escenario de hacer una estrategia de cobertura con futuros o de posicionarse en futuros, la pérdida potencial suena o pareciera baja respecto de una ganancia en el caso de que el gobierno tome la decisión de hacer un salto discreto del tipo de cambio. Exactamente, y no hace falta que haya una convergencia cambiaria. Con que el gobierno suba el tipo de cambio a 100 pesos, aún seguiría habiendo una brecha superior al 40%, suponiendo que el contado con liqui no siga aumentando de acá a enero, lo cual de por sí ya suena bastante poco probable, con lo cual la ganancia potencial es desproporcionadamente alta y probable comparada, dada la situación, comparada con la pérdida potencial en el caso de que el gobierno logre mantener la situación bajo control. Y esto explica el explosivo aumento del interés abierto en el mercado de futuros. Claro, y lo que vos decías antes, que yo te consulté otra cosa, perdóname, que nos desviamos, es que los fondos están incrementando esta estrategia, están analizando este tema de los futuros como una buena estrategia de posicionarse para obtener esa ganancia. Exactamente. Te comento, por ejemplo, Delta Moneda hoy tiene entre plazos fijos, LEDs y cuotas de fondos comunes de inversión, más de 20% del patrimonio. Y Compass Renta Fija 3 tiene casi 50% del fondo en estrategias con sintéticos. Y estos son fondos que históricamente tienen una duration más larga que FIMA Capital Plus, que es un fondo más conservador, que invierte en sintéticos cortos constantemente y que busca simplemente replicar la evolución del dólar a 3.500. Si uno mira en lo que va del año, FIMA Capital Plus rindió prácticamente lo mismo que lo que se depreció el dólar a 3.500, que es 34%, mientras que estos otros fondos, Delta y Compass, rindieron 58 y 70% respectivamente. ¿Por qué? Porque tuvieron estas estrategias de hacer sintéticos con SER, de comprar obligaciones negociables Dollar Link que se apreciaron mucho y pasaron a rendir tasas negativas. Y hoy estos fondos activos que tienen otro mandato y que pueden expandir duration cuando la situación lo invita y reducir duration,
hoy están en una duration de 1,3%, volviéndose más conservadores y aumentando la posición en sintéticos cortos, exactamente te da la pauta de que están viendo una alta probabilidad de devaluación en los próximos meses. Ok, gracias, Camilo. Ahí, viendo varias de las preguntas que están haciendo, se refieren por ahí a una explicación un poquito más llevada al llano sobre los futuros, sobre cómo funcionan. Es una estrategia que realmente este año, hasta el mes de octubre, generó, en general, generó pérdidas en los instrumentos o en los inversores que llevaron adelante la estrategia de comprar dólar futuro. La razón, yo voy a hacer una explicación y Camilo, ayúdame para tratar de explicarlo más, más en el... El dólar futuro es el precio del dólar a fin de mes y dentro de lo que es el precio está compuesto por dos cosas. Está compuesto por una tasa de interés implícita, que es el costo del dinero básicamente, que le pone un piso a la tasa del ELIX, por ejemplo, y luego hay otra parte de la composición del futuro que está compuesta por lo que es el precio de la expectativa de la devaluación del tipo de cambio. Entonces, cuando hay una expectativa de devaluación muy alta, el precio del futuro sube, por más que la tasa de interés se mantenga igual. O si hay una expectativa de que la tasa de interés suba en el corto plazo y que el dólar se mantenga igual, el futuro también podría subir. Sin embargo, dado que es un instrumento que es un derivado y tiene mucha volatilidad, en el año tiene y fluctúa entre tasas del 40 al 70-80% de tasas implícitas. Eso es el precio que refleja al vencimiento cada uno de los futuros. Y durante el año fue fluctuando. Para que ustedes se den una idea, la semana pasada las tasas, como explicó Camilo, a raíz de que el Banco Central no estuvo participando vendiendo futuros, las tasas llegaron a niveles del 80% de tasas implícitas a futuros de enero, por ejemplo. Mientras que lunes, martes y miércoles de esta semana los precios cayeron fuertemente, el Banco Central incrementó su tasa de devaluación, como bien explicaba Martín antes, y replicó un equivalente a una tasa de devaluación del 90% anual en los días que participó, pero para hacerlo simple, devaluó más fuerte, hizo creo que 50 centavos en los 3 días, y esto hizo que caigan muy fuerte las tasas implícitas. Y hoy, como explicaba Camilo antes, las tasas a enero están por debajo del 60%. ¿Qué puede suceder para adelante? Bueno, la realidad es que van a depender de dos cosas principalmente. Si las tasas de interés se mantienen en este nivel y, como nosotros estamos explicando, la probabilidad de devaluación del gobierno en los próximos 3-4 meses es más evidente de que tenga que incrementar el ritmo devaluatorio, los futuros deberían subir por el hecho de una expectativa mayor de devaluación. Y eso es lo que Camilo recién explicaba, que los fondos están anticipándose a un movimiento de este tipo que implique un incremento en el precio de los futuros. Generalmente, cuando la devaluación es más alta, el gobierno suele acompañar con tasas de interés un poco más altas para tratar de frenar la demanda del dólar. En este caso, el gobierno ya pasamos en el último mes y medio de tasas del 20% a tasas del 33% pasivas, con lo cual esperar un incremento mucho más fuerte no sería esperable. Pero bueno, quizás puede el gobierno acompañar con algo más de tasa. ¿Qué opinas, Camilo, de esto? Está perfectamente explicado, Nico. No es la idea en este webinar de ponernos muy técnicos y extenderlo, porque por ahí no son todos los que necesitan esta explicación, pero sí estamos abiertos a explicarlo siempre que se nos pida. Pero es básicamente lo que dijiste vos. El dólar futuro es el dólar hoy más una tasa de interés, y lo que busca es replicar la estrategia que seguiría alguien que quiere dolarizarse pero que no tiene el dinero. ¿Qué hace? Se endeuda una tasa de interés y compra dólares hoy, y para salir ganando dentro de un mes necesita que el dólar haya subido más de lo que va a pagar de costo financiero por esa deuda que tomó en pesos.
con lo cual el futuro depende de la tasa de interés en pesos, porque la otra alternativa que hay es endeudarse en pesos y comprar dólares. Pero también hay un componente adicional que es la expectativa y que es justamente lo que mueve hoy en día más las tasas implícitas de los futuros. Y a lo que nos referimos con tasa implícita es a la diferencia que hay entre el valor del futuro y el precio hoy del dólar oficial, y esa diferencia porcentual anualizarla. Por ejemplo, un futuro que vence en 36 días, básicamente el 10% del año, y está suponiendo una devaluación de 5%, uno lo anualiza y le da, grosso modo, 50% de tasa anualizada. Eso es lo que se habla de tasa implícita. Ok, bueno, buenísimo. Martín, ¿hay algo que a vos te parezca importante por ahí agregar o explicar respecto de estas preguntas que estamos recibiendo sobre la expectativa? Es muy difícil poner una fecha, poner un momento exacto, pero digo, ¿qué Bueno, podemos esperar? sí, obviamente estamos en este escenario de una especie de stand-by con el gobierno amagando algunas medidas que van en el camino, en el sendero correcto. Es decir, es cierto que hace 15 días el gobierno parecía que si tenía dos caminos iba a profundizar el que creemos menos conveniente. Por el momento parecería que tenemos que arrancó por el buen sendero, digamos. Esto no quiere decir que no vuelva, no se cruce de carril nuevamente, pero es como que yo tengo una visión a veces como que el pánico a veces disciplina. Digamos, Argentina no está en una condición de arriesgar mucho en materia de desbalances macroeconómicos más de lo que tiene. Digamos. Por eso ustedes, y en ese sentido creo que en esta parte, si quieren más, de este periodo de sensatez, perdonen la expresión, pero no veo ese riesgo que teníamos hace 2 meses de un desdoblamiento cambiario. Creo que esto es importante porque fue algo que golpeaba mucho a estos activos, sobre todo. ¿Por qué digo esto? Porque estaba esa expectativa, está bien, yo me cubro ante una eventual devaluación, pero cuando se ejecuta esta devaluación, el gobierno me desdobla el tipo de cambio y me deja el tipo de cambio al cual yo tenía el contrato muy bajo, y en realidad todas las demás operaciones van a ese tipo de cambio alto y yo no gano en esa devaluación. Obviamente, en los papeles o en lo teórico parecía, en términos macroeconómicos, una buena medida, porque eso permitía de que la persona que quería comprar dólares tenga el acceso a ese dólar caro, y el que quería, es decir, había más libertad de movimientos de capital a un tipo de cambio más alto, pero también tenía sus costos y sobre todo sus costos de aplicación. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo va a querer demandar al tipo de cambio bajo, si quieren al comercial, y van a querer vender al tipo de cambio financiero, digamos. Entonces, digamos, esto no es ninguna novedad para lo que fue en Argentina. Siempre pasó lo mismo, cada vez que se hicieron estos desdoblamientos cambiarios, siempre terminaron en el mismo punto de partida, es decir, siempre vas a llegar al tipo de cambio más alto. Y Entonces, de hecho, quizás esto es es lo lo que... que sucede hoy con las importaciones y las exportaciones también, ¿no? Exactamente, digamos, No tienen nadie... incentivos. Claro, si no tenés incentivos y con brechas tan altas, por eso un poco el gobierno tiene esa ilusión de que con bajar la brecha al 30%, digamos, vos podés que arriesgar a hacer alguna maniobra no del todo legal, digamos, ese premio que no te pague tanto si la brecha es menor al 30%. Cuando la brecha es del 100%, vos el moral hazard, digamos, vos arriesgás más porque la ganancia es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, mi opinión personal es que si yo tengo que arriesgar algo, yo no creo que el gobierno se arriesgue a tener un desdoblamiento cambiario. Más cuando sabemos que hoy el único ancla que tiene el gobierno de credibilidad pasa por lograr un acuerdo con el fondo. Y lograr un acuerdo con el fondo, tener un desdoblamiento cambiario, es como que es difícil decir que vas a ganar el próximo partido con 7 jugadores. Es como que es mucho más arriesgado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno empezó un buen camino, pero en ese buen camino está lleno de espinas,
Y esas espinas es que en algún momento va a tener que reconocer que el tipo de cambio oficial al cual está hoy está bajo en términos relativos. Y ahí va a tener que generar un plan de credibilidad en serio para que ese salto, como pasó en 2014, recuerden, en 2014 el gobierno hizo una amague de corrección de tipo de cambio, pero que después no duró porque no había programa, estuvo el problema de los holdouts y demás. Acá el gobierno necesita hacer un programa en serio para que, porque todos nos conocemos, entonces todos sabemos que si el gobierno hoy devalúa sin plan, sabemos que la brecha no va a bajar porque entramos en esa escalerita que no sabemos cuándo se cierra. Así que, si querés, mi opinión en cuanto a lo bien que lo explicaron ustedes es que yo sacaría del escenario, por lo menos, o le daría menos probabilidad, los economistas ¿no? hablamos en probabilidades, a ese escenario de desdoblamiento cambiario que parecía un hecho hace 3 meses. Buenísimo, Martín, muchísimas gracias. Bueno, un poco como resumen, como vehículos de inversión, les sugiero que hablen con los asesores financieros, con los equipos comerciales y de trabajo. Ahí Camilo explicó muy bien las alternativas de los distintos fondos comunes de inversión Dollar Link que nosotros trabajamos y recomendamos como cobertura. Y en caso de inclinarse por algún tipo de futuro que tiene ciertos atractivo en este momento, les sugerimos que aclaren muy bien cómo funciona y cómo es ese tipo de inversiones con sus asesores. Tengan en cuenta que los fondos incluyen este tipo de estrategias también, con lo cual hay parte de esto que ya estarían suscribiendo a través de un fondo, y es para por ahí inversores un poco más sofisticados. Bueno, faltando 5 minutos para las 11, no sé si Camilo vos tenés algo más para agregar. Si no... Yo aprovecharía, Nico, si me das un minutito como para Dale. cerrar con una idea, porque hay una pregunta de qué es lo que estamos recomendando comprar, y aprovechando que tenemos más de 100 participantes escuchándonos en este momento, un breve comentario. El atractivo de los fondos Dollar Link es que siguen distintas estrategias, de que se puede diversificar y de que, como decías vos, siguen esta estrategia de comprar futuros. También invierten en bonos que ajustan por inflación, también en obligaciones negociables Dollar Link, y suscribiendo a ese fondo se puede acceder con cualquier monto de dinero a un portfolio seleccionado por profesionales y diversificado de distintas obligaciones negociables, de distintos bonos SER y de distintos plazos al vencimiento de futuros, muy bien administrados, con lo cual son una alternativa muy eficiente para despreocuparse y depositar el dinero y no tener que seguir el día a día de las diferencias diarias, que por ahí lleva más tiempo y consume más energía propio de comprar directamente el futuro. Nada más que eso de mi parte, Nico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Martín, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Un placer que te hayas sumado al equipo. Muchas gracias. Y gracias a todos por participar. Bueno, nos estamos viendo en los próximos webinars que vayamos haciendo. Que tengan un muy lindo día. Gracias.